Bueno, continuando. Estamos entonces que todo esto tiene que ser una amalgama, o tiene que estar amalgamado, por así decirlo, para que funcione esta organización lógica. Bueno, luego tenemos aquí la organización psicológica, o sea, para facilitar el proceso de aprendizaje de nuevas cosas. ¿Listo? Entonces tenemos aquí tres puntos principales sobre este tipo de organización lógica. Aquí tenemos, primero, por ejemplo, entender cómo los estudiantes aprenden. Es un poco complicado, pero a través de la práctica y a través del tiempo uno se va a dar cuenta cuál es la forma en que los estudiantes aprenden, cuáles son sus necesidades a nivel de aprendizaje. Número dos, sería como que seleccionar eh, aquellos estudiantes que presenten algún tipo de limitante, ¿sí? Sobre lo que se les ha dado. Entonces, ¿para qué? Pues para mirar cuál es su necesidad específica y de esta manera poderle dar una solución a lo que ellos necesitan. Bueno, el tercer punto estaría basado en, como lo dice acá, making free and control associations needed in developing the work. Entonces, como ustedes son los dueños, las dueñas, perdón, de su clase, entonces como son las dueñas de su clase, ustedes tienen que hacer esa parte, perdón, deben controlar su entorno. ¿Cómo lo van a controlar? Entonces, estar pendientes de lo que esté sucediendo dentro del aula de clase y, bueno, seguir en ese sentido. Finalmente, tenemos aquí la técnica. Como les decía, la técnica ya es algo mucho más específico porque se va a enfocar en darle respuesta a un objetivo inmediato. ¿Listo? Muchas veces trata como de volverse o transformarse en algo muy personalizado. Pero bueno, sigue siendo el punto de vista relacionado a ese objetivo inmediato. Ahora miremos lo que es la parte histórica de las formas de cómo se ha enseñado la lengua extranjera a través del tiempo. Pues vamos a hacer este repaso sobre método y approach. Entonces, miramos acá que el método son las prescripciones para el profesor y para los estudiantes, el manual, el paso a paso de lo que tienen que hacer. Eh, Todos los métodos tienen una especificación de cómo el profesor debe dar la clase y cómo el estudiante debe aprender desde un punto de vista, sea autónomo o dependiente del mismo profesor. Ahora, ¿qué más estamos hablando aquí? Estamos hablando del rol del docente, estamos hablando del rol del estudiante y hasta ahí. Va, no mentiras. Perdón, no tanto el rol del docente, sino tener en cuenta dentro del método las actividades que el profesor debe implementar, cómo las debe implementar y, sí, perdón, cuál es el rol que debe cumplir el docente en ese sentido. Para los estudiantes, entonces dice cuál es el enfoque que ellos deben utilizar para aprender. Eh,
y cuáles son los roles que los estudiantes deben adoptar dentro del aula de clase. Ahora, el approach. ¿Qué es el approach? El approach es como la conexión, por así decirlo, entre la teoría de la naturaleza del lenguaje y la teoría de la naturaleza del aprendizaje del lenguaje. En esa conexión de ideas es que van a ser el enfoque. Entonces, ¿de dónde sale el enfoque? El enfoque va a salir de áreas del conocimiento, tales como la lingüística, la sociolingüística, la psicolingüística, y se van a basar también en fuentes de las principales prácticas o del campo de donde se va a hacer, se van a ejecutar este tipo de prácticas a nivel lingüístico. Bueno, de enseñanza a nivel lingüístico. Bueno, como hemos visto antes, entonces el approach, el enfoque va a ser influenciado, tremendamente influenciado por tres aspectos fundamentales acá. Bueno, mentira, dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es how language is viewed. Entonces estamos hablando desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista funcional. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por punto de vista estructural de la lengua? ¿Qué sería eso? Chicas, Profe, pues como tal comprende la estructura del lenguaje, es decir, todo lo que hemos venido aprendiendo de los diferentes branches de la lingüística, ¿no? cuando hablamos nosotros, muchas gracias, cuando nosotros hablamos de la parte estructural de la lengua, estamos más bien hablando desde uno, la sintaxis, dos, la gramática, la estructura. Entonces, que si esta oración es nominal, si esta oración es dativa, si esta oración es, se me escapan los modos ahorita. Si primero va ¿cómo se llama? Si va perdón, ¿cuál es el orden de las palabras acá? En la parte de la sintaxis. La parte funcional, entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería la parte funcional de la lengua, chicas? La competencia comunicativa propiamente dicha, el poder expresar ideas o expresarse en la lengua. Muy bien. Miremos desde el punto de vista de la lingüística. Entonces estamos hablando de la semántica, estamos hablando de la pragmática, y estamos mirándolo esto desde el punto de vista de la lingüística propiamente dicha. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de la teoría del aprendizaje de la lengua, estamos tratando de ver es cómo los estudiantes aprenden la lengua, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a mirar conceptos de la psicolingüística, de la sociolingüística. Vamos a mirar, por ejemplo, procesos cognitivos y psicológicos relacionados a ese proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hábitos, inferencias, generalizaciones, procesos de aprendizaje, tipos de aprendizaje, velocidad de aprendizaje, etc. Y, por ejemplo, aquí dice, what are the conditions that need to be met for this learning process to be activated? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos para que este proceso de aprendizaje se lleve a cabo? Bueno, ahora,
Si nosotros miramos la teoría del lenguaje, vamos a hablar nosotros de ese enfoque de la enseñanza. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, entonces nosotros vamos a verlo. Uno, como lo vimos en la página pasada, uno, vamos a ver que hay un sistema estructurado de elementos relacionados para codificar el significado. ¿Qué quiere decir? Como nosotros aprendemos de manera sistemática la forma de cómo dar nuestras ideas y compartirlas para que los otros la puedan comprender y de ahí se genere el proceso de la comunicación. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son esas dimensiones cuáles son esas dimensiones de la lengua que van a ser priorizadas? Desde el punto de vista estructural, estamos hablando de la gramática y estamos hablando de la sintaxis. Ahora, para la gramática, entonces en este caso, ¿qué se podría enseñar? Entonces, estamos mirando, por ejemplo, no, mentira, para la gramática no. Dentro de la teoría de la lengua, ¿qué se podría enseñar? Entonces vamos a empezar con, uno, las unidades fonológicas, dos, las unidades gramaticales y las operaciones gramaticales. ¿Listo? Y finalmente, los aspectos lexicales que tiene la lengua. Pero entonces estamos hablando es simplemente de esa estructura. Ahora, ya aquí lo vimos desde el punto de vista estructural y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista funcional. Entonces, ¿cuál es la prioridad acá en este aspecto? Sí, en la teoría del lenguaje, en el enfoque de la enseñanza, lo que se daba prioridad era a la dimensión gramatical. Acá nosotros, dentro del punto de vista funcional de la enseñanza de la lengua, entonces se va a tener en cuenta la parte semántica y comunicativa de la lengua. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Pues las funciones y las nociones de la lengua. ¿Me comprenden? ¿Sí me comprenden o no me comprenden? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces eso es de acá. Miremos entonces los componentes de un método. Dentro de los componentes del método vamos a tener en cuenta uno, el syllabus. ¿Qué sería el syllabus? ¿Qué entienden ustedes por syllabus? ¿Un plan? Muy bien, podría ser un plan, pero un plan enfocado ¿a qué? A, a las habilidades. ¿Sí? Un plan para las O sea, habilidades. no, pues ay, se me olvidó la palabra. Es como el plan de clase, ¿no? Eso, pero Bueno, enfocado a que los estudiantes desarrollen sus habilidades. alguien dijo el contenido. Eso es. Es el contenido programático que ustedes van a estipular. Ese es el syllabus. ¿Sí? Va a ser el orden, va a ser la planeación, entonces la estrategia, por así decirlo. En la planeación es el qué se va a estipular dentro del aula de clase, pero más aún así, vamos a hablar también del cómo eso se va a llevar a cabo. Entonces, si vemos esos tres párrafos acá, tenemos en cuenta uno, que el syllabus is the level at which theory is put into practice and at which choices are made about the content to be taught, the skills to be developed, and the order of content. Entonces, recordemos lo que decía, por ejemplo, Krashen sobre orden específico de que se debe enseñar.
the natural order hypothesis. Sí, aquí estamos epistemologando. Entonces, también tenemos que the theory of language adopted will affect the organization and selection of the language content. Ejemplo, vamos a utilizar aquí alguna teoría del qué, alguna teoría de la lengua. Utilicemos a Krashen, utilicemos a Brown, utilicemos a Chomsky. ¿Sí? Cada uno tiene su propia teoría y vamos a ver cómo se aprende desde esta forma y cómo esta teoría va a adaptarse dentro de las necesidades que tiene nuestro curso. Ahora, aquí dice que diversos métodos tienen diferentes tipos de sílabos asociados con diferentes formas de seleccionar y organizar el contenido. ¿Listo? Entonces, no todos los mismos no todos los mismos grupos van a tener las mismas necesidades. Como ustedes lo pueden ver, un estudiante de primer semestre tiene unas necesidades de aprendizaje muy distintas a las que un estudiante de séptimo semestre, ejemplo ustedes, tienen. ¿Listo? A nivel lingüístico y a nivel académico. Perdón, se me olvidó hacer algo. Guardado. Bueno. Entonces, entremos acá en materia en lo relacionado a las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta las tareas y actividades que van a ser utilizadas dentro del aula de clase. Número 2, como estamos hablando del método, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el rol del estudiante dentro del aula de clase. Sería bueno también generarle un rol al estudiante fuera del aula de clase, pero pues ya es algo que no se puede controlar. Ya entraría lo relacionado a la parte del aprendizaje autónomo. Pero, pues dentro del aprendizaje que tenemos dentro del aula de clase, entonces tenemos que tener que este tipo de aprendizaje o este tipo de rol, mejor dicho, que los estudiantes van a tener tanto su rol individual como un rol a nivel grupal. ¿Listo? Ahora, el rol del profesor. El rol del profesor no es simplemente decir toda la información y ya. El rol del profesor aquí entonces es buscar cómo él puede influenciar a sus estudiantes con el propósito de que ellos interactúen con sus colegas y con el profesor mismo. ¿Listo? Inclusive que interactúen con el material que ellos tienen para aprender. Entonces, vuelvo al punto, que si yo tengo un libro, entonces, ¿cómo yo puedo interactuar con el libro? Bueno, no le van a hablar directamente al libro, pero sí pueden extractar información. Sí pueden agarrar ese libro, compartirse al otro compañero y decirle, mire, en tal página se encuentra la información relacionada a este punto. Esta pregunta puede ser desarrollada entre las páginas tal y tal. Y listo. Finalmente tenemos el rol de los materiales. ¿Los materiales tienen rol? Claro que sí, los materiales tienen su rol. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos estipulado que dentro de la metodología se van a decir cuáles son los materiales a utilizar, cómo se utilizan estos materiales, pero aún así, ¿qué tienen esos materiales también por dentro? ¿Listo? O sea, cómo son diseñados. Y listo. Finalmente, una palabrita que a ustedes no les gusta, pero realmente es muy importante, que es la parte de la evaluación. Entonces es para medir, nos volvemos un poquito cuantitativos y conductistas, medir lo que el estudiante ha podido comprender. Y finalmente llegamos a este punto.
¿Preguntas hasta el momento? No, ¿No? ¿Todo está muy claro o es que no están entendiendo nada? ¿no están qué? ¿Todo está claro o no están entendiendo mayor cosa? Clear. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿saben ustedes alguna información sobre los métodos que se han implementado para enseñar la lengua extranjera? Ahí estaría incluido el método SGAF. Podría ser, pero luego lo vamos a ver, pronto lo vamos a ver. ¿Qué más? Por lo menos cuando dicen que el método conversacional. Puede ser, muy bien, el método conversacional. ¿Qué más puede verse ahí? ¿No? Bueno, vamos a hablar entonces sobre estos métodos que se han utilizado a nivel histórico. Tenemos entonces primero el método de Grammar Translation. Un método que fue pues muy tradicional a la hora de enseñar griego y latín. Se utilizó en el siglo XIX para enseñar francés, alemán e inglés, perdón. Pero sus inicios tienen mucho que ver con Juan Amos Comenio, cuando él crea un libro bastante reconocido que se llama Didáctica Magna, en la cual se hablaba de, uno, cómo debía comportarse el estudiante dentro del aula de clase, que aquí lo vamos a ver que el estudiante es totalmente pasivo, el estudiante simplemente se enfocaba en... eh, ¿Se enfocaba en qué? Se enfocaba solo en escuchar y se enfocaba en escuchar y en seguir las reglas establecidas en el juego. Bueno, eso hay. Ay. Entonces, ¿cuáles eran las particularidades? Número uno, se enseñaba la regla gramatical al pie de la letra. Número dos, se mostraba cómo se podía ver esto dentro de la parte escrita. Número tres, se enseñaban palabras, una lista de palabras, cualquiera, sin conexión, solo vamos a enseñar vocabulario. Tres, se hacían ejercicios de traducción. ¿Con base en qué? Con base en lo que ya se había visto relacionado eh, a la gramática y al vocabulario. Y finalmente rematamos con ejercicios gramaticales. Linda la clase. El énfasis de esto era simplemente leer y escribir. Y ya. Eso por esa parte. Miremos más eh, especificidades del método gramatical, de Grammar Translation. Entonces tenemos, por ejemplo, las explicaciones que se daban eran únicamente relacionadas al uso de la gramática. Y la forma de dictar la clase era haciendo uso de la lengua extranjera. Y no había ninguna provisión, ¿cómo decirlo? Ningún punto de vista o ninguna eh, aserción o influencia con relación ¿al qué?
a la lengua extranjera. Entonces, aprendamos inglés a través del español. A los textos no se les ponía cuidado. O sea, por ejemplo, no se les miraba la parte contextual, no se contextualizaba el texto, solo se daba un texto, tradúzcalo y listo. Vamos a hacer ejercicios gramaticales, perfecto, pero ejercicios gramaticales cualquiera. Y los ejercicios de traducción eran simplemente derivados o enfocados en que solo hubiese el entendimiento en la lengua materna. Después se creó a los inicios de 1900 el método de Charles Berlitz, llamado el método directo. ¿Cómo así que método directo? Este método iba en contravía de lo que se estaba enseñando con el Grammar Translation Method, porque aquí nos iba a enseñar prácticamente lo que era la traducción. Y el análisis a nivel gramatical iba a ser superfluo, iba a ser algo muy por encima, solo cuando se requería. Entonces, ¿cuál era el enfoque de este método? Pues el enfoque de este método era que hubiese una interacción oral a nivel espontáneo haciendo uso de la lengua extranjera. Como podemos ver, entonces todas las instrucciones dadas en el aula de clase eran hechas en la lengua extranjera. Y entonces iba a haber un enfoque inductivo hacia la gramática. Bueno, sí, o sea, se iba a decir el paso a paso de la gramática, pero se iba a mostrar desde su punto de vista de uso. Y todos los días se iba a enseñar algo de vocabulario. ¿Pero a través de qué? De imágenes, de objetos, de palabras, bueno, es que se pudiesen ver. Eso relacionado con el vocabulario concreto. Por ejemplo, a bottle of water, ¿sí? Qué sé yo. A mini vowel. A coin. Pero si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de learning, que sería un concepto abstracto, entonces tocaría que generar una asociación de ideas con el propósito de que fuese entendido. Entonces decimos learning, association of ideas, for example, getting new knowledge, acquiring a foreign language, developing some skills, getting to know how to use mathematical processes. Tal cual. Todo lo que se iba a enseñar era a nivel oral. Entonces, tocaba ser muy buen escuchante, muy buen receptor y obviamente que hubiese un muy buen emisor. Las actividades eran principalmente relacionadas a preguntar y a responder. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, pero haciendo uso totalmente de la lengua. Profe, una pregunta. ¿Ese Pregunté. mismo método es el método audioral? Ya vamos para allá. Hay unas cositas que varían, ¿pero qué? Pero es parecido, pero no. El audiolingual method. Eso es distinto. Es un poquito distinto. Uy, ¿cómo pasa volando esta clase? Entonces, aquí la comprensión oral iba a ser enseñada, al igual de el discurso. Y se iba a hacer un enfoque, un énfasis en la pronunciación correcta y obviamente a nivel de la gramática, pero utilizada a nivel oral. Y estamos aquí en el audiolingual method. El audiolingual method también se conoció como the Army method. ¿Pero por qué? Porque al final, cuando estaba terminándose la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, los intérpretes tenían que aprender muy rápido la lengua del enemigo. ¿Para qué? Pues para no ser blanco de ellos, ¿sí? Entonces, de ahí nace esa cuestión del audiolingual method.
Si bien el Direct Method establecido por Berlitz tenía algo que ver con esto, acá realmente iba a haber otro enfoque. ¿Listo? Acá el enfoque a nivel oral iba a ser mucho más intensivo. Iba a ser mucho más crítica ¿qué? Este método. ¿Debido a qué? Pues debido a que está influenciado mucho en el estructuralismo y en el behaviorism, conductismo. Bueno, miremos acá entonces cuáles serían los key factors para este método. Entonces, al igual que el direct method, este se presentaba en forma de diálogo, pero iba a haber una dependencia entre la forma de la mímica, la memorización de frases y un exhaustivo proceso de aprendizaje. Acá iba a haber un aprendizaje a nivel de repetición constante. ¿Listo? Y el error aquí no era bien visto. ¿Por qué? Porque si el error era visto como algo bueno, pues lo único bueno que iba a obtener del error es crear malos hábitos. Entonces el docente tenía que estar totalmente a cargo y en control de todo lo que estuviese sucediendo. En el Direct Method se hace la explicación de la lengua desde la lengua, o sea, la gramática desde la lengua extranjera. Acá, no hay explicaciones gramaticales. Ergo, la gramática iba a ser enseñada a nivel inductivo. ¿Listo? Entonces iba a haber ejemplos, iban a haber relaciones para que el estudiante lograse aprender la gramática, pero como se hace de la forma natural. Se hace hincapié en lo que es la parte de la pronunciación. Y el uso de la lengua materna, pues no era tan utilizado o utilizado tan a menudo. Ahora, acá se le reward, se me olvidan las palabras, se le premiaba al estudiante cuando estaba haciendo algo bueno, cuando tenía avances. Si no, pues entonces, como esto es a nivel de conductismo, buscaba la manera de que el estudiante estuviese fuera de cualquier tipo de error. O sea que su producción y pronunciación tenían que ser perfectas. ¿Qué actividades se veían en el audiolingual method? La repetición de la memorización de diálogos. Ejemplo, lo que ustedes hacían en primer, segundo, tercer y hasta el cuarto semestre relacionado a roleplays memorizados. No había una interacción, había una producción. Tenemos repetition drills. Entonces el profesor decía, por ejemplo, ¿cómo se dice? Sorry. We're going to learn today a new color, and the new color is por acá. Blue. Repeat after me. Blue. Todo el mundo iba a repetir eso. Entonces, otro repetition drill podría ser: the students are learning some concepts about teaching methods. Repeat after the beep. Beep. Y ustedes tenían que repetir ahí lo que se acaba de decir. Transformation drills. Entonces se les daban algunas nociones a los estudiantes, algunas pistas para que ellos creasen sus propias oraciones o convertirlas desde desde una estructura afirmativa o no negativa y a una interrogativa y así.
y se les podía hacer las preguntas de yes, no question o preguntas de WH. Entonces, de ahí nace eso. Finalmente, tenemos otra actividad que era completar el diálogo. Entonces, al diálogo se le eliminaban algunas palabras y el estudiante tenía que adivinar cuáles eran esas palabras que pueden ser utilizadas dentro ¿del qué? Dentro de la conversación. Y ahora vamos a entrar entonces a lo que fue la parte de los 70s, 80s también, relacionado a lo que fue el Designer Methods. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué designers? Porque ya esos están enfocados más desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista de los principios psicológicos y psicoterapeutas. Entonces, por ejemplo, tenemos The Silent Way, The Total Physical Response y The Suggestopedia. Y tenemos el Community Language Learning y Learning. Y ya. Bueno, nos reconectamos en 5 minutos, puesto que ya se acabó esta conexión. Entonces entraría yo a hablar en lo relacionado a ¿cómo se llama esto? El Silent Way. ¿Listo? Entonces en 5 minutos nos reconectamos porque voy a tomar un poquito de agua.